SER Podcast. Vamos a por el último abierto de la semana y también del mes de enero, que compartimos hoy con Mariola Urrea. Hola Mariola, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Con Gonzalo Velasco, bienvenido Gonzalo. Hola, buenos días. Y Carlos Sánchez, hola Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a ir comentando la actualidad porque hay muchos asuntos que comentar esta mañana en la tertulia, pero estamos desde las 4:30, poquito después de las 4:30 de la madrugada, ha empezado el partido de Alcaraz en Australia. Saben que está jugando, es la primera vez que juega la semifinal del Abierto de Australia. Ha empezado Sampe muy bien porque ha ganado 6-4, 7-6 los dos primeros sets, pero algo ha ocurrido en el tercero, problemas musculares. Está resistiendo, Sí. que tiene un punto heroico con los problemas que le estamos viendo tener Alcaraz, pero de momento la cosa se ha complicado un poco. Sí, tiene dos partes muy claras el partido. La primera, cuando estaba bien Alcaraz físicamente, que ganó esos dos sets, si es que es verdad, muy apretados, 6-4 y 7-6. Cuando vinieron los problemas físicos con ese 3-3, Alcaraz reconoció a su box que había incluso vomitado en pista. Empezaron los problemas, con 4-4 necesitó la atención médica del fisio, como tú decías. Incluso se llegó a ese tiebreak, estuvo a un punto a un juego de ganarlo. 6-5 ganaba Alcaraz, pero acabó perdiendo en el tiebreak y ahora en este cuarto set, de momento mantiene cada uno su saque, empate a 4. A las 9 actualizamos, Venga. si es que no hay novedad antes. Esta mañana con Mariola Urrea, con Gonzalo Velasco y con Carlos Sánchez vamos a ir repasando, les decía, los sonidos porque hay mucho y de hecho eso es lo que vamos a hacer para empezar este abierto, recuperar algunos de los sonidos que se han producido en las últimas horas y el primero de ellos, con ello empezábamos ya a las 8, hemos empezado también a las 6, es el sonido que ilustra esta mañana informativa la voz de Liliana Sainz, hija de una de las mujeres fallecidas en el accidente de Adamuz. Somos las 45 familias que han aprendido con demasiada crueldad que la llamada que no se hace se queda sin hacer. Y el beso que no damos es el que más recordamos. Somos las 45 familias que cambiarían todo el oro de este mundo que ahora no vale nada por poder mover las agujas del reloj tan solo 20 Fue ella quien segundos. intervino en nombre de los familiares de las víctimas que ayer se celebró en ese pabellón Carolina Marín de Huelva. Somos las 45 familias que lucharán por saber la verdad, porque solo la verdad nos ayudará a curar esta herida que nunca cerrará. Sabremos la verdad, lucharemos para que nunca haya otro tren, pero lo haremos desde la serenidad. Misa funeral en Huelva con ese llamamiento de las familias para que se sepa la verdad, mientras en el Senado terminaba el pleno en el que compareció Óscar Puente. Mentir y mentirle a un país entero le invalida para ser ministro un minuto más. ¿Va a poder mirar a las familias a la cara? Yo no soy como ustedes. Yo no me he escondido en el reservado de un restaurante para no dar la cara. Y tengan una cosa muy clara. Cuando se produzca el homenaje de Estado a las víctimas, estaré allí y les miraré a la cara, porque yo sí puedo hacerlo. Y ustedes no son nadie para erigirse en sus representantes. No muy lejos de allí, no muy lejos del Senado, todavía en Madrid, un poco después, se produjo en el Ateneo este otro sonido. Este aplauso al exfiscal general del Estado que se presentó por sorpresa en el acto que habían convocado un centenar de juristas contra la sentencia que le inhabilita. Álvaro García Ortiz ha comunicado que ha podido pagar la fianza ha podido pagar la multa y las sanciones que le había puesto el Supremo a partir de donaciones anónimas. Por sorpresa, sin que hubiera trascendido antes, se presentó anoche Rosalía al concierto que llenó el Sant Jordi por Palestina. Un alto mando del ejército de Israel admitió ayer que han matado a 70.000 palestinos durante el genocidio. El caso es que ahora el mundo está mirando a Irán y a Cuba, que es el último país al que ha apuntado Donald Trump, que agita de nuevo la amenaza de otras operaciones como las de Venezuela, mientras se agitan las calles de su país por la persecución de migrantes del ICE, cuyos agentes han matado a 2 manifestantes. Anoche estuvo con Aymar, aquí en la SER, en Hora 25, Antonio Banderas. Yo creo no haber visto nada tan vergonzoso como la banda de macarras que ha inventado este señor, haciendo lo que están haciendo con personas mayores, sacándolas de sus casas, prácticamente desnudos, tirándoles en la nieve, llevándose a niños esposados, niños con 12 años. Es, no por primera vez, pero sí, de una forma más fuerte, me dio una reacción física ante eso. Me dieron arcadas, náuseas, viendo en la televisión unas de esas imágenes a una chica que torteaban y le pegaban una paliza en el suelo entre estos macarras. ¿Qué necesidad hay de eso? Tengo a mis hijos espantados, a mi hija diciendo: papá, yo he nacido en España. A mí pueden venir a buscarme. Es muy duro.
Pero lo más duro de todo eso es ver que a este tío lo han votado. Esta galería de sonidos de las últimas horas que iremos comentando en esta hora y media de Abierto, quisiera, Gonzalo, empezar por esta última reflexión de Antonio Banderas, que bien conoce la situación de Estados Unidos, que tiene a sus hijas allí con esta preocupación. Oye, ¿y conmigo ahora qué pasa? Ayer había un artículo que destacábamos muy interesante en El País, de Guillermo Altares, sobre el riesgo, la precaución que tienen muchos intelectuales o muchos observadores de llamar fascismo a lo que está ocurriendo. Y cómo, en cambio, contaba Altares, cada vez hay más teóricos, más personas que ponen nombre a los fenómenos a los que asistimos a diario, a cómo se va construyendo la historia, que creen que efectivamente fascismo es una palabra que empieza a encajar muy bien en lo que estamos viendo, en la que es todavía la primera potencia del mundo. Sí, hay un hilo conductor en todos los sonidos que hemos escuchado, que creo que puede ser la exposición de la vulnerabilidad humana. A veces esa vulnerabilidad tiene que ver, bueno, pues porque con que nuestras vidas están entrelazadas, que dependemos unos de otros, que a veces nuestras vidas están sujetas a condiciones frágiles que pueden alterarse con muy poco, con un fallo en algo así como en una soldadura, con un fallo en un sistema de revisión técnico. Somos vulnerables a ese tipo de cuestiones, pero no deberíamos ser vulnerables a los abusos del poder. Y esa es la cuestión. Hay acontecimientos en la vida que son difíciles de evitar o que entran dentro del ámbito de lo contingente, y eso está vinculado a la condición humana, a nuestro hecho de ser finitos, pero hay otros que evidentemente tenemos que vigilar. Y lo que no puede pasar es que en los órdenes democráticos, liberales, contemporáneos, haya vulnerabilidad, haya fragilidad de la vida ante el poder. Eso es la clave de todo el liberalismo. El liberalismo nació como una protección de los cuerpos y de las personas de la propia libertad y autonomía ante los abusos de los demás, pero sobre todo de los abusos del poder. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos es precisamente esto. No es la primera vez que hay violencia contra ciudadanos, porque hasta ahora esa violencia tenía además un sesgo claramente racial y se seguía dando y se viene dando desde hace mucho tiempo. Pero quizás lo más llamativo ahora es que se dé con esta banda armada que se asemeja mucho además a las organizadas por los regímenes fascistas a principios del siglo XX, no las SS, las SA eran organizaciones paramilitares que permitían el ascenso además de personas especialmente violentas, y esto es lo que está pasando aquí. Pero además el hecho de que portavoces de los gobiernos, el propio presidente desde luego, pero su portavoz también ante los periodistas, los responsables de la seguridad nacional, nieguen o devalúen esas vidas, ¿no? Digan, esas vidas en realidad no merecen la pena, porque eran izquierdistas, que tiene que ver que sean izquierdistas, porque protestaban, porque llevaban una cámara de fotos, porque no deberían haber estado en la calle en ese momento. No, una vida no se evalúa así, y el poder no tiene ningún criterio para evaluar qué vida merece la pena ser vivida. Y desde luego es normal que la hija de Antonio Banderas, que un estudiante o que cualquier otra se sienta en esa condición de fragilidad no deseada ante esa situación, ¿no? Mariola. Yo creo que a mí me sugiere todo esto, dos reflexiones. Uno, efectivamente tú lo apuntabas, José Luis, la importancia de comenzar a llamarlas a las cosas, a la realidad que tenemos delante de nuestros ojos, de la manera más acorde con la descripción de los hechos. De la misma manera que podemos decir que asistimos a una etapa de tiempos de no paz, cuando hablamos del deterioro del orden basado en reglas, debemos señalar que hay una pluralidad de evidencias en el ámbito de Estados Unidos que invitan a pensar que ese régimen ya no responde a los estándares que entendemos adecuados para seguir calificando como una democracia. Y desde luego, por supuesto, está muy lejos ya de serlo de naturaleza plena. Y solo si calificamos a la realidad adecuadamente a lo que es, podemos explicar a continuación también a los ciudadanos la necesidad de hacerle frente a esta realidad, porque si no, vivimos en categorías conceptuales antiguas, con comportamientos sociales antiguos también. Y una última cuestión vinculada ya con la inmigración directamente. Creo que uno de los desafíos en Europa y también en Estados Unidos, y por lo que
seremos juzgados todos, no solo quien tiene capacidad para tomar decisiones, sino también la ciudadanía, es cómo afrontamos el reto de la inmigración. Desde todas las categorías, desde la categoría más, digamos, de trato más humano, en los términos que apelaba un poquito Gonzalo, hasta también las categorías jurídicas. Y apelo aquí, y con esto termino, un poco al valor del derecho. El único instrumento que tiene para colocar límites a la acción política embrutecida es el derecho. Por eso en ocasiones hemos trasladado con dificultad a la sociedad el valor del derecho, el valor de la regulación. Se ha visto en muchas ocasiones como un límite, se ha visto en ocasiones como un obstáculo, incluso como algo pesado que hay que eliminar, y sin embargo es la última línea de resistencia frente al poder embrutecido. Bueno, yo no sé si se puede calificar ahora a Estados Unidos de un país fascista o no democrático. Evidentemente va camino del fascismo. Yo siempre recuerdo que entre el putsch famoso de Hitler en Múnich en el año 1923 y el 33, cuando gana las elecciones, o por lo menos tiene una mayoría no suficiente, pero es el primer partido, en ese momento tardaron 10 años. Y esto es un proceso que se ha iniciado ahora mismo con la era de Trump. Es decir, probablemente pueda acabar en fascismo o no pueda acabar en fascismo si hay esa resistencia civil que ha habido en Minneapolis, con muchas miles de personas jugándose el tipo delante de macarras, como decía Antonio Banderas, y han salido a la calle. Y yo creo que esa respuesta se va a dar en los estados demócratas del este y del oeste, en las dos costas. El problema de Estados Unidos es que no haya esa respuesta civil que probablemente que en Europa ya la habría habido. Es decir, porque estamos hablando de un proceso político de degradación absoluta de todas las instituciones. Y lo peor no es Donald Trump ya solamente eso, sino es la gente que le apoya, los multimillonarios que controlan toda la tecnología en Estados Unidos. Estamos hablando de un proceso mucho más complicado que el de un simple individuo como Donald Trump que está mancillando la democracia americana. Estamos hablando de unos apoyos de los poderes fácticos que ahora están influyendo en la política y en la opinión pública de una manera extraordinaria. Yo creo que ese es el problema. Es decir, tenemos que buscar fórmulas para que esa gente que están dominando la opinión pública a través de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, queden expulsados del sistema político. Pero y Europa ahí tiene algo que decir. Tiene que empezar a defender los derechos humanos, los derechos civiles, esos derechos que nos han caracterizado siempre. Lo que estamos viendo es simplemente, ya con esto acabo, es el fin del sueño americano. Sí. Solamente, estoy absolutamente de acuerdo con vuestras aportaciones, pero hay una cuestión que me preocupa y que tiene que ver con la cuestión que planteaba Sastre acerca de si esto es fascismo, ¿no? Y es que, precisamente, Mariola, en Estados Unidos parece que la ley no está siendo suficiente para frenar estos abusos y que incluso se está manipulando la ley para ejercerlos. Y eso es lo que genera una sensación de franqueza, vulnerabilidad en la ciudadanía estadounidense y más aún en los migrantes, ¿no? Yo creo que esto quizás es la clave de todo esto, porque no está habiendo mecanismos correctivos, no está habiendo mecanismos de expulsión. Hay tribunales que están inculcando determinadas sentencias contra decisiones tomadas por su propia voluntad, la propia voluntad de este Ejecutivo, que no están teniendo ningún efecto, o sea, que están haciéndolas caso omiso, y eso yo creo que es lo preocupante, ¿no? Que el orden de la ley, que el rule of law, no se esté viendo capaz de limitar estos abusos del poder y de la voluntad, que esto es de lo que iba el fascismo. La voluntad se sobrepone a los límites de la ley que muchas veces, según esos que son los fascistas, consideran que limita en exceso, ¿no? Cuando yo hablo del derecho en su versión más noble. Todos los regímenes no democráticos tienen una arquitectura jurídica también que responde a las necesidades de lo que ellos pretenden, pero me refiero obviamente a las estructuras jurídicas en las que la protección de los derechos está garantizada y el control y el límite al poder están garantizados también. Queríamos empezar esta mañana con el comentario a partir de esa secuencia de audios, de voces que fuimos escuchando ayer con esta última declaración de Antonio Banderas, pero especialmente, y es lo que marca hoy la descripción de la actualidad de este viernes, el funeral. Ahora iremos en detalle, no solo la misa funeral en Huelva, sino lo que se produjo también simultáneamente en el Senado, el debate político a partir de la comparecencia de Óscar Puente. El Abierto. Ser podcast.
vamos a irnos a Huelva, les decía, para recuperar no solo los sonidos, sino la descripción de los momentos de muchísima emoción que, pues como era previsible y como no podía ser de otra manera, se sucedieron ayer en esa misa funeral en Huelva. Santiago González, Huelva, buenos días. Buenos días, José Luis. Un funeral marcado, te iba a decir, Santi, marcado no solo por esos testimonios de las familias, sino por, ahora lo ibas a comentar tú, la presencia de los Reyes. Exactamente, los Reyes de España, que entraban en el Palacio de Deportes Carolina Marín pocos minutos después de las 6 de la tarde. Era la hora prevista por el pasillo central, que ya estaba flanqueado por las sillas que se habían dispuesto para los 336 familiares. Estaban abatidos y con mucha emoción contenida, que decidieron acudir a esa ceremonia organizada por la diócesis de Huelva. Estaban rotos de dolor, sumidos en el desconsuelo. Felipe VI y Leticia hablaron con ellos al finalizar el acto, lo hicieron uno por uno, trasladándoles un ánimo que allí casi parecía imposible de restablecer. Casi una hora estuvieron con ellos. La reina llegó incluso a arrodillarse para acercarse hasta un familiar que no se sostenía, que no podía levantarse para hablar con ella. Liliana Sáenz, la hemos oído contigo al principio, es hija de Natividad de la Torre, vecina de Huelva, una de las 45 personas fallecidas en el accidente. Ayer tomó la palabra en nombre de todos los familiares con firmeza, sin quebrarse, con la intención y el deseo de conocer la verdad de lo ocurrido. Será la única forma, aseguró, de curar la herida. 4.350 personas acudieron a esa misa funeral celebrada en el Carolina Marín. Fue el primer gran homenaje a las víctimas en Huelva, que es la provincia de donde eran originarias 27 de las 45 personas fallecidas. Un suceso que ha marcado a esta ciudad desde el pasado 18 de enero. Por eso muchos onubenses acompañaron en ese momento. Yo estoy aquí acompañando a los familiares que son víctimas del accidente que hemos tenido. Esto ha sido un golpe muy grande para la ciudad. Estamos en manos de Dios y donde debemos estar. He venido con unas amigas a verlo porque me parece muy triste lo que ha pasado. Claro, conocíamos gente y... Entre los asistentes también estaban algunos de las personas heridas, personas que todavía se están recuperando, algunos con collarines, con vendas, incluso 2 menores también en silla de ruedas y familiares que asieran en sus manos también las imágenes de aquellos a los que habían perdido. Fue una ceremonia solemne, no hubo ninguna voz discordante, no hubo gritos ni abucheos tampoco a los representantes políticos que acudieron ni a la entrada ni a la salida del Palacio de Deportes. José Luis. Santiago, gracias. A ti hasta ahora. Esta es la imagen y que contrasta con lo que estaba produciéndose pues a esa misma hora. Estaba terminando ya el debate en el Senado a partir de la comparecencia del ministro Óscar Puente. Julia Molina, hola de nuevo, Julia. Hola, Sastre. Ya ahí sí que el tono fue muy bronco sobre todo el Partido Popular y Óscar Puente, de unos y de otros. Sí, el PP lleva a Puente al Senado con un objetivo claro, que era pedirle de nuevo la dimisión, y no espera que empezase la sesión para hacerlo. Los populares entraron al ataque desde el inicio. La portavoz popular, Alicia García, pidió la palabra para arremeter contra Sánchez por no haber ido pese a estar citado, pero Puente llevaba en la manga la carta de la hemeroteca. Un presidente democrático comparece, no huye, no se esconde. Me produce estupor si acudo a los antecedentes. Accidente de Angrois. En aquella ocasión, el presidente del Gobierno no consideró necesaria su comparecencia, ni en el Congreso ni en el Senado, en ningún momento. Es la estrategia que usó Puente en todas las réplicas al PP, ponerlos frente a un espejo cuando le recriminaron la gestión de la tragedia o cuando el senador popular Antonio Silván sugirió que le pasará lo mismo que a Mazón si acude al funeral de Estado. Mentir y mentirle a un país entero le invalida para ser ministro un minuto más. ¿Va a poder mirar a las familias a la cara? Yo no soy como ustedes. Yo no me he escondido en el reservado de un restaurante para no dar la cara. Cuando se produzca el homenaje de Estado a las víctimas, estaré allí y les miraré a la cara, porque yo sí puedo hacerlo. Y ustedes no son nadie para erigirse en sus representantes. Pero Puente no solo recibió el reproche del PP, también de Junts. Su portavoz, Eduard Pujol, aprovechó cada intervención para pedirle la dimisión. Usted siempre nos ha dado la matraca con los presupuestos más altos de la historia, pero nunca con los datos de las obras ejecutadas, nunca con el mantenimiento ejecutado. El desastre del AVE da para una dimisión y el desastre de Rodalías da para otra dimisión. Puede dimitir 2 veces. Escoja el camino, pero, ministro, escuche, dimita. Tanto Junts como Esquerra denuncian un abandono de las infraestructuras, pero Puente defiende que este gobierno lleva tiempo trabajando para solucionar un problema que, según él, heredaron. Me van a permitir que les haga un resumen. En los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, el balance de Rodalíes es 0. En Cataluña ha habido desinversión, que ha habido abandono, pero esa no es la circunstancia presente, sino todo lo contrario.
Veníamos contando desde el lunes, Sastre, que el gobierno está tratando de restablecer las relaciones con Junts, pero este es el segundo varapalo que reciben en la semana. Primero fue el rechazo a las pensiones, ahora este tono duro, aunque desde Moncloa tratan de quitarle hierro. Dicen que la postura de los de Puigdemont responde al malestar que se vive estos días en Cataluña con los rodalíes, pero insisten en que ellos están demostrando que trabajan para revertirlo. Julia, gracias. A vosotros. Hacías, Carlos, esta mañana las claves a partir de las sensaciones que te produjo escuchar este debate del Senado. Sí, la verdad que el contraste entre lo que pasó en Huelva y lo que pasó en la Plaza de la Marina Española, en el Senado, es tremendo. Es decir, unos senadores que no se comportan con el cargo que representan a todos los ciudadanos y se convierten en hooligan, en macarras, insisto con la palabra que decía Antonio Banderas, mientras que los que realmente son víctimas tienen solemnidad, tienen sobriedad y realmente ese respeto es el que merecen las víctimas, ¿no? Esa política macarra que está el Partido Popular, que está utilizando el Senado o el Congreso como un set para el entretenimiento de la política. Pero yo creo que en esto hay que, para profundizar un poco más, hay que ir, digamos, el por qué se ha producido en Huelva con esa tranquilidad que no en otros funerales de Estado no se ha producido. Y tiene mucho que ver con la figura del presidente de la Junta de Andalucía. Es decir, que ha tenido una actitud constructiva, colaborativa con el Gobierno Central, y yo creo que Juanma Moreno ha hecho un buen trabajo en ese sentido y no ha sacado los pies del tiesto, como suele decirse. Probablemente si ese funeral se hubiera celebrado en Madrid, hubiera sido muy distinto, porque Madrid es tóxica, la presidenta de la Comunidad de Madrid que está permanentemente generando toxicidad a la política. Es decir, yo creo que y eso se traslada al Senado, se traslada al Congreso. Es decir, hay un problema con Madrid como centro de proyección de la agresividad, de la necesidad de poner todo tipo de palos en las ruedas de la democracia. Creo que hay que cambiar todo. Madrid tiene que repensar todo lo que está haciendo mal para que la política siga siendo eso. ¿Lo compartes, Mariola? Yo creo que hay un elemento, apuntaba Carlos a la toxicidad de Madrid, en el que no incidimos lo suficiente. Es verdad, porque asistimos a el resto, cuando te trasladas a cualquier otra ciudad de España, todo es mucho más sereno, todo es mucho más tranquilo. La política incluso también transcurre por cauces mucho más elegantes, si se quiere, sin descartar firmeza en el ejercicio de la oposición para el partido que ocupa esa posición, ni la defensa de posiciones bien diferenciadas, pero la dignidad y la serenidad con la que se hace política fuera de Madrid, yo creo que es un ejemplo donde podemos mirar. Y ayer lo vimos con claridad. Y hay otro elemento también que yo creo que no podemos ignorar, que es no solo la gestión que ha hecho Juanma Moreno Bonilla, sino también la gestión que ha hecho el ministro de Transportes. Volveremos sobre esto seguramente más adelante, pero es que creo que aquí ha habido un ministro en pie y atendiendo desde el minuto cero sus responsabilidades, y ha habido un presidente de la comunidad autónoma atendiendo las suyas y una colaboración entre administraciones. Eso obviamente tiene su proyección luego acerca de la manera en la que se está despidiendo a las víctimas ayer, con la emoción que requiere y que reclama, y la dignidad también y la elegancia, este tipo de funerales. Y luego la dureza del Senado, obviamente, que escapa de los parámetros de dureza política para entrar en otra derivada que también, podríamos comentar. Ahora con más iremos detalle. con la política y la gestión de tanto la Junta como el ministro Puente. Te escucho, Gonzalo, después de las 9, porque vienen las noticias, pero antes de ir a las noticias la tenemos la última hora en Australia, Sampe, porque 2 sets ha ganado Alcaraz, pero 2 sets ha perdido también Alcaraz, los 2 al tiebreak. Sí, acaba de marcharse para el alemán este cuarto set, 7-6 en el tiebreak. Ha sido más consistente Zverev, que no ha perdido prácticamente sus servicios, y lo ha hecho Alcaraz, así que nos vamos al quinto set, que empieza ahora mismo. Pero de momento va aguantando. Sí, va aguantando, vamos a ver el Alcaraz, quinto. Veremos. El Abierto. Ser podcast. Vamos a irnos en directo a Jerez, lo comentábamos ahora a las 9. Allí están reunidas las autoridades para decidir si toman nuevas medidas, porque el río Guadalete ha empezado a desbordarse por su ribera. Hemos contado desde primera hora que había personas desalojadas, y en el puesto de mando está Ruth Delgado. Ruth, buenos días, cuéntanos.
Buenos días, sí. En estos momentos están reunidas las autoridades en el puesto de mando avanzado aquí en el monasterio de la Cartuja, muy cerca de la ribera del río Guadalete, y como decíais, hay 650 vecinos evacuados a esta hora. Se está evaluando qué decisiones se va a tomar. La mayoría de estos vecinos han pasado la noche en casas de familiares. Unas 90 personas han sido realojadas por Cáritas, en el albergue municipal o en hoteles. En este punto, en la ribera del Guadalete en el que me encuentro, se puede comprobar hasta ahora la fuerza del río. Ya se ha desbordado en algunos puntos de la ribera. Todas las explotaciones agrícolas de esta zona, que estoy viendo ahora mismo, están cubiertas de agua y se ve como ese agua también cubre parte de estas edificaciones agrícolas. Muchos de los accesos a estas 15 barriadas rurales están cortados. Hoy no hay clase en los 4 colegios que hay en la zona rural de Jerez. A esta hora no llueve, parece que hoy mañana las lluvias nos van a dar una tregua, pero el problema, Sastre, es que ha llovido mucho. Los pantanos de Bornos y de Arcos han llegado al límite, siguen desembalsando agua y este agua llega directamente al río, un río cuya cota supera con creces ya los 6 metros. Ha llovido mucho, dice nuestra compañera Ruth. Nos apuntaba Carbó a las 6 de la mañana que en los últimos 8 días en Grazalema, en Cádiz, se han recogido 1.000 litros por metro cuadrado, que es una absoluta barbaridad. Ruth, cualquier novedad, volvemos a conectar contigo. Un abrazo. Perfecto. En el abierto de esta mañana, de este 30 de enero, aquí estamos con Mariola Urrea, con Carlos Sánchez y con Gonzalo Velasco, a quien quisiera escuchar ahora a partir de esto que estábamos comentando antes en la tertulia, Gonzalo, el debate que hubo ayer en el Senado y la tesis que exponía Carlos Sánchez. Quizás sea que al trasladarse el debate político más allá de la M30, iba a decir de Madrid, pero yo creo que es el núcleo que queda de la M30 para adentro, que esto le resta decibelios a la cosa. Bueno, estoy muy de acuerdo con esto y además a quienes somos de Madrid les recomiendo pues viajar y convivir con otros lugares de España. Perdona, Gonzalo, es decir, que mis padres eran de Madrid, quiere decir que soy muy madrileño. Claro, sí, y yo también soy madrileño. Pero tengo experiencias, aparte de por obviamente como todos, pero soy madrileño, pero tengo experiencias. Esa frase es una frasaza. Me la voy a tatuar, voy a hacer camisetas. Cuando uno sale de la Comunidad de Madrid se da cuenta de la percepción que hay de Madrid fuera y realmente llama la atención. Llama la atención, claro, fijaos que la semana pasada comentábamos el pataleo de Díaz Ayuso porque no se hubiese hecho el funeral de ayer en Madrid. Y esto tiene distintos significados. Primero, una cosa que sí que me gustaría matizar. Lo de ayer no fue un funeral de Estado, fue una misa. Digamos que no es lo mismo cuando se politiza el duelo, el duelo se hace público, porque se considera que de alguna manera el acontecimiento concierne o ha afectado a unas personas, pero esas personas están en nombre de toda una ciudadanía, por ejemplo, con un atentado, con una guerra, o incluso cuando hay una responsabilidad política mayor en la que de cierta manera el Estado incluye su disculpa y su perdón dentro de su narrativa, que en este caso, que en realidad es un funeral privado, es un duelo privado, en el que todos los demás acompañamos, ¿no? Lo que se dio ayer es un cuidado, un acompañamiento del dolor de esas personas. Yo creo que este gesto es un acierto, porque no hubo una politización del acto nada más empezar, ¿no? Sino que sencillamente se estaba acompañando a las víctimas y a sus familiares por aquello que pasó, pero sin intentarlo integrar en una narrativa que puede llegar a ser conflictiva, y eso ya creo que es un paso. Segundo lugar, el debate en el Senado. Claro, yo creo que esto ya responde a la lógica, podemos llamarlo del simulacro, ¿no? ¿Qué se está simulando? Se está simulando la indignación con el caso de la Aradana. Pero como vamos a hablar ahora, y creo que parece claro, no hay una correspondencia ni hay un merecimiento. Para que haya un reproche moral, para que haya un reproche político, a ver, algo de adecuación entre la indignación y la rabia del que reprocha y la conducta del reprochado tiene que haber. Y en este caso no se da esa correspondencia y es palpable la desproporción del reproche respecto a lo que se supone que se está reprochando. ¿Por qué? Pues porque el ministro, en la medida de sus competencias, ha dado cuenta de aquello que sabe como ministro de Transporte, ha dado cuenta de que la gestión en sentido de la revisión de las vías, sin entrar en tecnicismos, que obviamente no lo pienso hacer, pero más o menos era razonable y ha estado allí desde el primer momento con bastante transparencia. Su acción no podría haber evitado ninguno de los trágicos fallecimientos, como en el caso de Valencia, una decisión acerca de cuándo convocar la alarma y evitar que la gente estuviera en la calle, se hubiese evitado muertes. Por lo tanto, la desproporción y la comparación es totalmente imposible. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el efecto que produce esto? Pues hay una sensación de que ya se confunde. Digamos que los gestos parecen equivalentes. El reproche, la indignación es de unos, es de otros, y de alguna manera se devalúa el valor del reproche.
se devalúa el valor de la protesta. Pasa un poco como con las manifestaciones. Antes las manifestaciones eran momentos de espontaneidad cívica y ahora, en la medida en que son convocadas por partidos, organizadas a través de autobuses, pues parece que ya casi no merece la pena ir a la calle porque parece que estás siendo manipulado. Pues el efecto de todo esto es esto, que al final ni siquiera el reproche, cuando está merecido, parece merecido, porque parece que es una cuestión de espejos en el que todo es lo mismo, ¿no? A esta correspondencia, Mariola, te referías tú antes en tu primera intervención. Bueno, yo creo que apuntaba Gonzalo a un elemento que es significativo, ¿no? Que es la eterna comparación de lo que está ocurriendo en este caso concreto del accidente de ferrocarril con otros episodios que hemos vivido recientemente, también con muchas víctimas, también con mucho dolor, también con expresiones de acompañamiento en términos de funeral donde se han visto protestas muy significativas, y yo creo que el error en todo esto es comparar, porque no se puede comparar aquello que es diferente y aquello que es radicalmente opuesto. A mí un matiz, si se quiere, en relación con los funerales y con las misas de acompañamiento, yo creo que no podemos restarle valor a la importancia que tienen los funerales de Estado, que son la máxima dignidad que se le da al acompañamiento a unas víctimas, porque el dolor, cuando ocurre una tragedia, cuando ocurre un accidente de la magnitud en víctimas de los que estamos comentando, hombre, el dolor trasciende incluso a las familias. El dolor es un dolor de país. El dolor es un dolor que acoge también la sociedad. Y los funerales de Estado, si se hacen con la dignidad y todo el mundo mantiene, digamos, la compostura que se exige en este tipo de ceremonias, entiendo de una manera que es también una forma de dignificar la vida pública de un país, en la alegría y en la tristeza. Ayer fue otra cosa y efectivamente fue simplemente una misa funeral y bueno, pues transcurrió todo de una manera serena, de una manera contenida. La función de los reyes creo que también es impecable en este caso, porque son un bálsamo y ellos hacen legítimo, digamos, su papel y útil su papel, y la sociedad lo recibe con... Por lo tanto, que digamos que hay toda una componente institucional en este país que ayuda en los momentos complicados como estos a que el dolor sea un poquito más, un poco menos, o se pueda acompañar mejor ese dolor. Alivio, ¿no? Liliana Sáenz hablaba ayer de alivio en un par de momentos de su discurso. El artículo 69 de la Constitución española dice que el Senado es la Cámara territorial y es donde se discuten los asuntos vinculados a los territorios, a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, a las diputaciones, a toda la estructura administrativa que tenemos en este país. Y una parte fundamental del análisis territorial tiene que ver con las infraestructuras. Uno se pregunta, ayer anunció el Partido Popular que iba a crear una comisión de investigación en el Senado. Y cualquier ciudadano se puede preguntar, ¿esto realmente le ha preocupado al Senado históricamente, que ha tenido mayoría de miembros del Partido Popular? Pues no. Es decir, el Senado está ausente de los debates territoriales. ¿Qué fiscalización se ha hecho del mantenimiento de las vías ferroviarias en el Senado en los últimos años? Me gustaría saberlo. Probablemente nos encontraríamos con ninguna sorpresa. No se ha hecho absolutamente nada. Y ahora todo el mundo se quiere poner la medalla de que por qué el gobierno no invierte. Este gobierno o lo anterior me da exactamente lo mismo. El Senado es una cámara territorial que había que replanteárselo y se está empozoñando el Partido Popular, convirtiendo el Senado en algo que no es. No es una cámara de fiscalización solo del gobierno, es una cámara territorial, y la desgana con la que ha trabajado en los últimos años el Senado sobre el tema de cohesión territorial, y parte de la cohesión territorial fundamental son las vías férreas, y son las carreteras, y son los aeropuertos, y son los puertos, pues está ausente del debate del Senado. Por lo tanto, esos senadores que ayer estaban tan estupendos no tienen ninguna credibilidad, porque en los últimos años no han hecho absolutamente nada por forzar la cohesión territorial y aumentar las infraestructuras. Todo es un auténtico engaño a la opinión pública. Es decir, ayer se ponen manifestándose diciendo señor Puente, dimisión, pero realmente su trabajo, que es asegurar la cohesión territorial, asegurar las infraestructuras, vigilar al gobierno si está manteniendo las vías o no, no lo ha hecho. Por lo tanto, no tiene ninguna credibilidad estos señores. Dejadme añadir algo sobre el predecesor de Óscar Puente al frente del Ministerio de Trabajo. Con esto cambio de asuntos y quisiera que al menos tuviéramos tiempo de escuchar cuáles son las explicaciones, los argumentos de José Luis Ábalos, que saben que está en prisión y que esta semana anunció que deja el escaño, y ayer supimos que
se jubila. Miguel Ángel Campos, ¿qué tal? Buenos días, Campos. Hola, buenos días, José Luis. Anunció Campos que se jubila Ábalos y luego, en esta cosa tan particular, que vamos conociendo los mensajes de Ábalos desde prisión, pero a través de su cuenta en redes sociales, dio también los motivos y algún mensaje indirecto lanzó. Sí, Ábalos oficializaba ayer ante el Supremo su renuncia al acta en un escrito calcado al presentado primero ante el Congreso. Más explícito en redes sociales, expuso los motivos reales de la renuncia. Literalmente escribió que, privado de todo ingreso y protección social, díganme de qué vivo para mantener los compromisos con mi familia y afrontar mi defensa. Hace meses, José Luis, que Ábalos no ingresa y la falta de dinero provoca que tampoco pueda pasarle la manutención a su exmujer por el hijo menor en común. También esa falta de dinero originó la renuncia de su anterior letrado, Carlos Bautista, que trabajó cerca de 100 días sin cobrar. Ábalos lo que está buscando es la indemnización del Congreso y la pensión de jubilación. No me ha quedado otra que retirarme y optar por la jubilación, dijo el exministro, quien añade como corolario, entre exclamaciones, la frase objetivo conseguido, una invectiva sarcástica dirigida a aquellos que, según él, le han perseguido y abocado a la situación actual. Prisión provisional a la espera de juicio por supuesta corrupción en los contratos de mascarillas. Ábalos se jubila. Campos, gracias. A ti, buenos días. El Abierto. Ser Podcast. En la mesa de análisis de este viernes, Carlos Sánchez, Mariola Urrea y Gonzalo Velasco, hay un asunto que ha sido noticia esta semana y es la regularización extraordinaria de personas migrantes que se estima afectará más o menos a 500.000 de personas. Vamos a Bruselas, corresponsal comunitario Enrique García Pozo. Buenos días, Enrique. ¿Qué tal? Buenos días. Porque una de las primeras reacciones del Partido Popular y de Vox, bueno, se sabe que Vox está en contra de esta medida. Había dudas en ver cuál iba a ser la reacción del Partido Popular, solo en contraste con la reacción que tuvo el Partido Popular hace 2 años, cuando llegó al Congreso la iniciativa legislativa popular que el PP se avino a que se tramitara y el propio Feijóo dijo que iba a ser sensible. Bueno, la traducción tiempo después de esta sensibilidad que dijo Feijóo, bien es verdad que estamos en ciclo electoral y que hay elecciones en muy poquitos días en Aragón, es que el PP, igual que Vox, lo llevaron a Bruselas, preguntaron. Y la respuesta de un comisario, que es un comisario del Partido Popular Europeo, un señor de Austria, es, Enrique, que la política de regularización de migrantes depende de cada país. Sí, el Partido Popular sostiene que la medida aprobada por el Gobierno podría ir en contra de la política migratoria de la Unión, que en varias ocasiones ha advertido de su preferencia por las regularizaciones individuales y no las masivas, una política que ayer consolidaba su mano dura contra la migración irregular en una nueva estrategia que aumenta las exigencias para obtener un visado y que presentaba ese comisario, el comisario de Interior, Magnus Brunner, como decías, del Partido Popular austriaco, que preguntado por los periodistas dejó claro que Bruselas es plenamente consciente de la medida del gobierno español y que el estatus legal que se le otorga a una persona que lleva años en situación irregular en un país es responsabilidad exclusiva de los Estados miembros. The Spanish part and the regularization of migrants, that's a responsibility of the member states, of course. And but as you know, we have no competence on this matter, so it's all about... Y que la Comisión Europea, no tiene competencias en esa materia. A pesar de la respuesta, el Partido Popular y Vox ya han activado una carrera o una pelea por el liderazgo del rechazo a la medida aquí, en las instituciones comunitarias. De hecho, el PP envió horas antes una carta pidiendo a la Comisión una respuesta por escrito, que llegaba apenas horas después en la voz de este comisario. Así que tras el portazo, lo que queda ahora es la vía parlamentaria, es decir, llevar el asunto a la Eurocámara, y ahí van a continuar la ofensiva, aunque su recorrido lo que permitirá será la confrontación, el debate y no tanto una consecuencia práctica. El PP entiende que la medida puede ir en contra de los principios de Schengen, por eso llevará el asunto al grupo de trabajo de Schengen de un comité, lo que sería una comisión parlamentaria. Vox eleva el tono y anuncia que quiere tratar la medida en el próximo pleno del Parlamento Europeo. O sea que en este momento el PP va a seguir con la batalla parlamentaria allí en Europa de una medida que ellos se avinieron a que el Congreso tramitara y de la que dijo Feijóo que iba a ser sensible. Enrique, gracias. A vosotros. Esto por una parte, que es la vía parlamentaria, pero hay otra parte, que es la política. Hoy
ese mismo Partido Popular Europeo se reúne en Croacia. David Junquera, buenos días. Hola, ¿qué tal? Y allí en Zagreb, Feijóo va a pedir a sus compañeros líderes de la democracia cristiana europea, de los partidos populares, de los partidos conservadores europeos, va a pedirles que se postulen, que se pronuncien contra esta medida, contra esta regularización, pero en general, David, contra las políticas del gobierno de España, del gobierno de Pedro Sánchez. Sí, va a hacer lo contrario de lo que venía haciendo en los últimos meses, porque el PP sistemáticamente, cuando el foco mediático ha virado a la actualidad internacional, ha tratado por todos los medios de que los medios vuelvan a las cosas de andar por casa. La sensación es que Sánchez utiliza cualquier excusa de la política exterior para evadirse de los problemas nacionales. Por ello, los populares normalmente nos tienen acostumbrados a no querer alimentar temas que pueden darle oxígeno al presidente. Un ejemplo es la reciente negociación para el envío de tropas a Ucrania, que quedó frustrada por el accidente de Adamuz, pero ha pasado con Gaza o con los manejos de Trump en Venezuela. Aunque ahora es a Feijóo al que le interesa recuperar su manual de política exterior para poner a caldo al Ejecutivo español. Lo va a hacer durante ese viaje a Zagreb, como contaba Sastre, para participar en el retiro de la gran familia del IPP, el Partido Popular Europeo. El líder de los populares españoles se va a sentar con Merz, con Tusk, con Mitsotakis o con Tajani. Y en su carpeta asuntos como Venezuela, el apoyo a María Corina Machado y Edmundo González, el debate espinoso de Mercosur y ese tema de última hora, la regularización pactada con Sánchez, por Sánchez con Podemos. Papeles para todos, incluso más, no solamente los que planteaba la iniciativa popular, que decía hasta noviembre del 21, no, hasta diciembre del 25. Pero de verdad que mientras Europa está planteando una política de control migratorio, España ha abierto la puerta al descontrol migratorio. Feijóo quiere denunciar esto ante sus socios, a pesar de que, como escuchábamos, como contaba Enrique, el comisario de Migraciones de la Unión ha avalado esta decisión diciendo que, bueno, que es responsabilidad de cada Estado elegir el estatus de las personas que están residiendo de manera ilegal en el país. Feijóo va a exponer que la regulación que pretende imponer Sánchez se hace dando la espalda al debate parlamentario, siguiendo criterios distintos de los fijados en la Unión, y buscará el apoyo de sus compañeros de partido. Llevará, pues, un asunto de andar por casa a Zagreb, tratando de convertirlo en un problema europeo. David, gracias. Gracias. Se pueden comentar muchas cosas, sobre todo aparte, si la medida parece bien o mal, si la oportunidad de la medida, si se hace pues en un momento en el que el gobierno intenta no ya restablecer, recuperar las relaciones con Junts, sino también acercarse a Podemos de cara a ver si es posible, por lo menos en las cuentas del gobierno, pensar en un hipotético apoyo a los presupuestos. Eso por supuesto, pero hombre, no deja de llamar mucho la atención, Mariola, esto que consiste en llevar esta oposición no solo al Parlamento Europeo con una medida a la que en principio el Partido Popular no hace tanto contrario, sino también que todos los líderes conservadores europeos salgan a decir, a manifestarse en contra de Pedro Sánchez y del Gobierno de España. Este es el patriotismo 2.0 al que nos tiene acostumbrado el Partido Popular, y no solo ocurre en esta materia. El Partido Popular ha llevado asuntos a la Unión Europea en contra de España desde la recepción de fondos a otros aspectos más. Está claro que el Partido Popular, cuando hablamos de regularización, le gustan las regularizaciones fiscales, pero las que afectan a las personas, y sobre todo si son migrantes, esas no, esas le molestan, esas le provocan esa inquietud de aquí no caben todos, como dicen algunos sectores ultras de los obispos, ¿no? Pero es que hay que recordar que esas personas ya están aquí, esas personas no nos las estamos inventando, esas personas compran en nuestras tiendas, esas personas caminan por nuestras ciudades, esas personas incluso trabajarán en algunas de las casas de alguno de los que hoy se están manifestando en Europa, quizás, ¿no? ¿Tiene sentido que esas personas tengan no solo obligaciones sino derechos? De eso va los procesos de regularización, y en términos europeos es que es meridianamente claro, es una competencia de los Estados, las ejercen en los términos que consideren, con la oportunidad política que tú apuntabas, que puede ser objeto, por supuesto, de muchísimo análisis político y comentario, pero ir a Europa con este tema simplemente es hacer el ridículo. Bueno, ¿qué es lo que más le puede preocupar a Europa de este tipo de cuestiones? ¿Y por qué dice que la cuestión migratoria es cuestión de soberanía nacional, pero que tiene que estar dentro del marco europeo? Bueno, porque hay una prevención hacia los movimientos internos, es decir, que personas que llegan por España o que llegan por Italia, que llegan por los países periféricos del sur, acaben en Alemania trabajando, y por lo tanto hay una sobresaturación, por ejemplo, ¿no? Hay que aclarar que
esto no se produce por una regularización. Una regularización no es la concesión de ciudadanía, que es lo que te habilita a estar en el Estado Schengen y, por lo tanto, desplazarte y trabajar en cualquier país de la Unión. Que un trabajador que ya está trabajando en España sea regularizado no implica que puede viajar como turista a otros países de la Unión Europea, pero para poder trabajar allí necesita para poder vivir allí necesita un permiso de residencia, necesita seguramente un contrato de trabajo. Hay una serie de requerimientos que no se cumplen, es decir, que ese riesgo no existe. Y por lo tanto, esa llamada a la alarma del Partido Popular hacia Europa no va a tener eco, porque aquí saben lo que es una regularización y saben que ese riesgo no está. ¿Para qué sirve una regularización? Tengámoslo muy claro. Estos son trabajadores que ya están aquí. A mí este cuñadismo, estas metáforas así, es que no caben, es que ya estamos muy apretados. Esto no enseña nada, no ilustra nada, no explica absolutamente nada. Espera, que igual estás hablando del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, que tuiteó en redes sociales. Fui extranjero y me acogisteis, cita aquí Mateo 25, pone él, y continúa el arzobispo. Los inmigrantes tienen nuestra agradecida acogida, pero ¿cuántos podemos asumir? Todos no caben. Y hay que establecer medidas sensatas, no populistas ni demagógicas, para acoger a los posibles, descartando a cuantos extrañamente se nos cuelan. La Iglesia está a favor de la regularización, no así a algunos de sus obispos. Extrañamente se nos cuela, ¿no? Bueno, pues hay que decir a los obispos de la Iglesia que primero, regularizarles implica aumentar la recaudación. Implica, porque cotizan, forman parte de la seguridad social, implica reducir costes que se están acarreados a la gestión de las personas irregulares, porque también tienen accidentes, también hay que tratarles en la sanidad en ciertas ocasiones, a veces hay costes de expulsión, todo esto genera muchos costes y así lo dice la Administración. Y tercero, supone seguramente que el salario de los trabajadores nacionales se ha empujado a la baja. ¿Por qué? Porque tú eres un agricultor en Andalucía y tienes a no sé cuántos trabajadores inmigrantes irregularizados esperando trabajar por la mitad de lo que trabaja el nacional y dices, bueno, pues entonces si le puedo pagar 8, ¿para qué le voy a pagar 12? Si el trabajo está regularizado, no se pueden abusar de los salarios y por lo tanto los salarios no van a la baja. Y esto es crucial, porque muchas veces digamos que los prejuicios de clase están apoyados por una cuestión racial. Es decir, a estos que vienen de África les vamos a pagar una miseria porque la van a aceptar y al nacional le dices, pues ya puedes aceptar este salario bajo porque si no contrato al otro. Entonces esta regularización beneficia a todos de muchas maneras. Así que, en fin, estas metáforas de si cabemos todos o no cabemos todos, de verdad hay que expulsarlas del debate público. Ya que he contado el tuit del arzobispo de Oviedo, déjame añadir, Carlos, el tuit también que retuiteó Elon Musk. Era un tuit de un perfil de extrema derecha que decía esto que se está haciendo en España es ingeniería electoral para intentar ganar a la extrema derecha, y entonces Elon Musk se hizo eco de este mensaje y puso wow, a lo que respondió con otro tuit Pedro Sánchez anoche y le puso Marte puede esperar, la humanidad no. Elon Musk, que nació en Sudáfrica, hay que recordar, que merece la pena que la gente lo conozca. Yo nunca vi al Partido Popular llevar a Bruselas las regulaciones fiscales, iba a decir, las regulaciones de inmigrantes que hizo José María Aznar. Es decir, nunca lo vi. A lo mejor es que me lo perdí, no lo leí en ningún periódico, pero nunca lo hizo por razones evidentes. Yo creo que el tema de cómo puede influir Europa en la política migratoria de España se explica por algo que está en las entrañas de la Unión Europea. Hay determinadas políticas que son nacionales, y son nacionales porque las circunstancias son muy diferentes. Cuando hace más de una década Merkel aprobó la entrada de casi 2 millones o más de 1 millón de inmigrantes sirios, lo hacía por un doble motivo. Por un lado, por el motivo humanitario. Evidentemente era una guerra civil y había que acoger con esos principios de asilo que tiene la Unión Europea. Pero también por razones más prácticas. Es decir, las empresas alemanas que necesitaban mano de obra, y Alemania permitió que entraran más de 1 millón de sirios porque las empresas necesitan mano de obra. En España ahora se necesita mano de obra. Es decir, el dato que hemos dado esta mañana de un crecimiento de la economía del 2,8 tiene mucho que ver con la entrada de mano de obra, y España lo necesita. Yo tengo un bar debajo de mi casa donde pone un cartel desde hace bastantes semanas que dice: se necesita camarero, camarera con papeles.
Entonces, claro, uno se pregunta, si alguien está viviendo ya en España y resulta que el dueño del bar no tiene empleados porque no tienen papeles, pues habrá que dar una solución a eso. Por eso a mí me parece que yo creo que ha perdido el Partido Popular el norte en este asunto. Las circunstancias de cada país son diferentes. A lo mejor en otros países no se necesita mano de obra, pero en España se necesita mano de obra, entre otras cosas, porque hemos hablado aquí hasta la saciedad del asunto de la despoblación. En España hay zonas con un nivel de densidad de población extremadamente bajo, y eso solo se puede ocupar, solo puede crear actividad económica con más población. España es el tercer país de Europa con mayor dimensión de kilómetros cuadrados, y resulta que tenemos una población que este año vamos a llegar a 50 millones de personas. Por lo tanto, es que necesitamos gente, no solamente por crecer en términos económicos, sino por humanidad. Y España, yo creo que en eso está haciendo un muy buen trabajo. Es decir, es necesario reconocer a la gente que está sacando adelante este país, que son camareros, que son gente que se dedica a la asistencia social, que son enfermeros o que sea en cualquier tipo de actividad. Claro, es que voy con Gonzalo y luego voy contigo, María. Digo, a raíz de esto que decía Carlos, que no vaya a ser que las personas que están en contra de estas regularizaciones, que seguramente vayan a la misa de estos obispos, prefieran seguir contratando a esas trabajadoras del hogar o a esos camareros, a esos agricultores, pero de manera irregular para pagarles menos. No vaya a ser que sea esto lo que pase, ¿no? Pero eso sería poco patriótico, ¿no? Ay. Mariola. El patriotismo 2.0. Carlos, decías que el Partido Popular ha perdido el norte en relación con esta cuestión. Yo creo que no ha perdido el norte. Yo creo que simplemente ha abrazado los postulados de la ultraderecha. Ese es el drama que tiene el Partido Popular y que tiene España, porque necesita España una oposición en términos de postulados de inmigración acorde con lo que representa, digamos, unas políticas que pueden ser duras, pero que desde luego es que estos son más que políticas duras, son xenófobas. Hay que recordar una cuestión, y yo me niego a entrar en los debates economicistas o en los debates de si nos beneficia o no nos deja de beneficiar la regularización. Estamos hablando de personas que ya están aquí. Estamos hablando de personas con las que nos tropezamos en la calle, con las que compramos en el supermercado, que acuden a los cines, que alquilan nuestras casas, que trabajan cuidando a nuestros mayores y a nuestros hijos. La cuestión es cómo que queremos tratar a esas personas en situación de ilegalidad. Entonces, el que esté en contra de esta regularización, que dé un paso adelante y tenga la gallardía de decir que quiere a su lado personas ilegales. Hay una cosa que comentabas tú ahora, Carlos, y es la relación. Acabamos de conocer dos datos, la caída de la inflación y el PIB, y eso también se basa en la inmigración. Sí, evidentemente, quiero decir, una de las 3 o 4 causas que explican el buen desempeño de la economía española en los últimos años tiene que ver con una parte con el aumento de la población, que generan más riqueza, más actividad. Los datos que daba Jordi antes es que el dato de consumo está creciendo fuerte y tiene que ver con el aumento de la población. Las otras causas tienen que ver con una economía más de servicios, que a eso España le viene mucho mejor que a otros países más industrializados como Alemania, el norte de Italia o otras regiones o Países Bajos, que tienen están más sesgo hacia la industria y menos a los servicios. España es una economía de servicios que además ha podido abaratar mucho la energía gracias a las energías renovables, no es el caso de Alemania, que le ha aumentado mucho la energía. Es decir, hay muchas causas que de luego entre ellas está el aumento de la población. Sí, decía ahora Mariola, es que no es una cuestión economicista, pero es que además, o sea, que efectivamente es una cuestión también no ya de humanidad, que por supuesto, sino de derechos. Son personas no es incompatible, que están aquí. Claro. Son argumentos en todo caso desde diferentes prismas que apuntan en la misma dirección. No es de esta opinión el Partido Popular, que lo va a llevar no solo al Parlamento Europeo, como nos contaba Enrique, sino hoy mismo Feijóo en la reunión del Partido Popular Europeo en Zagreb. En este tramo final del abierto quisiera dedicar unos minutos a un asunto del que hemos hablado bastante cuando ha habido novedad, lo hicimos el pasado verano, y es que el Tribunal Supremo avaló ayer la eutanasia de Noelia. Noelia es la chica que pidió morir, que le fue concedida esa eutanasia pasando por todos los tribunales médicos, por todos los tribunales incluso jurídicos, y ayer llegó al Tribunal Supremo. Barcelona, Andrea Villoria. Buen día, Andrea. Hola, buen día. Es la última victoria judicial que se suma a las últimas de Noelia. Tiene 24 años, ella es parapléjica, pero su padre se oponía a esta decisión y recurrió a abogados cristianos para que presentara una batalla legal. Y es interesante explicar, Andrea, que expliquemos bien en qué punto se encuentra la situación, porque porque Noelia, que ha solicitado su derecho a morir dignamente, que
ha pasado todos los avales, insisto, los de los expertos, el Comité de Bioética y también los jurídicos. Sin embargo, no va a poder acceder todavía, por lo que parece, a ese derecho. Exacto. En concreto, ha recibido el aval de 19 médicos y de 3 tribunales. El primero, el Contencioso de Barcelona, el segundo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el último, ayer, el del Supremo. En esa resolución que los expertos han analizado ahora, pues ven que se encuentran que la eutanasia de Noelia, año y medio después, por fin ya es firme. Han decaído la paralización, las medidas cautelares que evitaban que se le pudiera aplicar la muerte asistida, de modo que ley en mano, ahora mismo, en este momento, se le podría aplicar. Está en manos de la Generalitat, pero se encuentran que pesa sobre ellos de nuevo las amenazas de los ultracatólicos, de abogados cristianos, por varios frentes. El primero, ya han anunciado que van a llevar el caso ante el Constitucional, incluso amenazan con llevarlo a Europa para seguir paralizando, para seguir alargando la agonía de Noelia. Y el Constitucional podría de nuevo aplicar esas medidas cautelares, es decir, la paralización hasta que se resuelva el caso de la muerte asistida. El segundo frente que tienen es que hay un juzgado de Barcelona que está investigando a 2 médicos, los 2 primeros médicos que avalaron la muerte digna para Noelia, y a quien abogados cristianos ha denunciado por prevaricación y falsedad. Es una causa que tiene poco recorrido, como muchas de las que impulsa abogados cristianos, pero lo cierto es que en este momento pues ya es un nuevo frente judicial con esos 2 médicos de momento investigados. Las asociaciones de familiares y de que impulsan el derecho a morir dignamente están planteándose modos para que esto no se vuelva a producir. De entrada ya dicen que aunque la Generalitat aplicara ahora la muerte asistida, en el caso de Noelia no sería una muerte digna. Ya no es una muerte digna, es un desastre. Ya no es una muerte digna, sería un desastre, dice Cristina Vallès, que es la presidenta en Cataluña de la Asociación Derecho a Morir Dignamente. Ellos están presentando una petición de cambio legislativo para que en el caso de la eutanasia, en caso de judicializarse, se reduzcan mucho los plazos. I que s'hagi de resoldre per tramitació preferent en un màxim de 10 dies. Y que, por lo tanto, en caso de recurso, este tenga que resolverse en un máximo de 10 días y ante una sola instancia. Evitar así que pase y siga pasando de juzgado y juzgado y se alargue pues tantos meses como es el caso de Noelia. Ahora mismo, preguntabas, ¿cuál es el minuto y resultado? Pues tenemos a los expertos de la Generalitat reuniéndose, lo hicieron ayer, para evaluar este caso. Hay almas distintas entre la comisión de expertos. Hay quien apuesta por no alargar más el sufrimiento de Noelia y aprovechar que ahora mismo la eutanasia es firme para aplicársela, pero hay quienes optan por la prudencia ante pues esa actitud beligerante de abogados cristianos y teniendo en cuenta que la responsabilidad estaría ante el médico y la enfermera que le inyectaran la muerte digna. Es un debate realmente interesante. ¿En este país existe de verdad el derecho a morir con dignidad cuando una persona no puede más y lo pide? Noelia, que tiene 24 años, parapléjica, que está viviendo una situación, en fin, cuesta muchísimo poder imaginar el nivel de dolor que lleva a alguien a pedir el derecho a que le asistan a morir con dignidad, y tiene el aval de 19 médicos y 3 tribunales. Su padre se opuso a esa decisión y recurrió a abogados cristianos, que por una parte empezó este recorrido judicial que describía Andrea y por otra fue contra algunos de los médicos, los primeros médicos que avalaron esa eutanasia. Y ahora mismo, a pesar de que tiene el aval de una sentencia firme del Supremo, no puede acceder a ese derecho que ella está pidiendo de morir con dignidad. Y decía Andrea que todo está ahora mismo en la mesa de un comité de expertos de la Generalitat. Uno de los miembros de ese comité, el vicepresidente de la Comisión de Garantías y Evaluación de la Eutanasia, es Francesc José María Sánchez, que nos está escuchando. Señor José María Sánchez, ¿qué tal? Buen día, buenos días. Buenos días. ¿En qué punto está? Dígame. No, que aclarar que el comité de expertos, de hecho, es la comisión. Aquí hay dos interviene el gabinete jurídico de la Generalitat, que es quien lleva la defensa, porque nosotros somos un órgano colegiado de la Generalitat de Cataluña,
y no es que se haya creado un comité de expertos, es proceso, es la propia Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia que en su día autorizó que se realizara el procedimiento, la que ha debatido o se plantea en su seno cuál es la vía que hay que seguir, pero hemos de esperar también que se pronuncien los servicios jurídicos y nos indiquen cuáles son los posibles escenarios desde el punto de vista jurídico, y eso todavía aún no lo tenemos. Hay que tener en cuenta que, como en tantos otros casos, la prensa se ha enterado antes que las partes formalmente de la sentencia. Ayer al mediodía los servicios jurídicos de la Generalitat aún no tenían traslado de ese auto del Tribunal Supremo. ¿Puede contarme cuál es el debate? Es decir, si ella ha pedido el derecho a la muerte digna, si hay este aval de los médicos, el tercer aval judicial, el último, sentencia firme del Tribunal Supremo. ¿Cuál es el debate que tuvieron ustedes los expertos ayer ante la petición tantas veces avalada de ella? Bueno, los debates en principio internos pues son reservados, ¿no? Pero sí que le puedo decir que en general es la posición de decir aprovechar o no el hueco, ¿no? El nicho que se ha creado, ¿no? Entre la declaración de firmeza de la sentencia hasta que abogados cristianos interponga un recurso en el Tribunal Constitucional, que no tendría ningún recurrido, porque el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado en 2 sentencias que la eutanasia es plenamente constitucional, pero bueno, en ese nuevo recurso ante el Constitucional, que es un tribunal extraordinario. El Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial ordinario, ¿eh? En la vía ordinaria de la jurisdicción contenciosa administrativa, el procedimiento ya se ha acabado. Por eso el Tribunal Supremo dice: contra este auto no hay recurso alguno, por tanto declaro la firmeza de la sentencia. Pero hay todavía esa vía extraordinaria de un recurso de amparo por vulneración de derechos fundamentales, que es ante el Tribunal Constitucional, que abogados cristianos ha dicho ya que la interpondría, y ante esa posibilidad de ese recurso y que se vuelvan a solicitar nuevas medidas cautelares, porque las que estaban aprobadas entendemos que han decaído con la firmeza de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es lo que ha declarado el Tribunal Supremo, pues ahí se crea, ¿no?, un espacio, un interregno en el que posiblemente, teóricamente, sería posible aplicar la eutanasia. Por eso ya caería en manos de la responsabilidad del médico y la enfermera que intervinieran, porque el procedimiento administrativo ya se ha acabado, la comisión ya dictó su resolución, esta resolución es firme, y ahora sería poner en manos de 2 profesionales encargados de la realización práctica de la eutanasia toda esa responsabilidad, y no les podríamos garantizar que no tuvieran una pena de banquillo como la están teniendo otros compañeros de la comisión, porque a pesar de cumplir aquello que ha autorizado el Supremo. Sí, el Supremo lo que ha hecho ha sido inadmitir el recurso, porque dice que ese recurso que han interpuesto no tiene lo que se llama interés casacional. El Supremo no es una tercera instancia que vuelve a revisar las pruebas y tal. En todo caso no lo bloquea, en todo caso avala el proceso. La reflexión que le quiero preguntar es, pero entonces esto deja en manos de abogados cristianos el hecho de que con su campaña contra los médicos, contra los profesionales, contra quien sea, puede torpedear el ejercicio, el acceso a un derecho como la muerte digna. Claro, es que vamos a ver, si miramos los derechos que tienen los ciudadanos en relación con la salud y la vida, los podemos resumir en 3: el derecho a un trato digno, el derecho a decidir y el derecho a no sufrir. Y la eutanasia, la regulación del derecho a una muerte digna, lo que hace es sintetizar esos 3 derechos, y los 3 se le están vulnerando a esta chica, Noelia, ¿no? Desde luego no está llevando una vida digna, está en estos momentos en un estado de sedación, se le ha negado el derecho a no sufrir, y su sufrimiento se está prolongando de forma exacerbada durante más de 1 año y medio,
y se le ha vulnerado su derecho a decidir. Ella tomó su decisión plenamente consciente, con plena capacidad para tomarla, como han adverado todos estos profesionales que a lo largo del proceso han ido interviniendo, hasta los mismos peritos judiciales que nombró el juzgado cuando se hizo el juicio, y por tanto, tiene una triple conculcación de derechos fundamentales esta chica, ¿no? Como repito, el trato digno, el derecho a decidir y el derecho a no sufrir. Y ahí estamos, y es muy lamentable. ¿Y eso por qué ocurre? Porque a diferencia de otros países donde la eutanasia es un acto meramente clínico de decisión entre el profesional y el paciente o la persona que solicita la eutanasia, que se han de cumplir una serie de requisitos, pero que se valoran a posteriori por unas comisiones. Aquí lo hemos convertido en un procedimiento administrativo, sui generis, pero al final un procedimiento administrativo, y como tal, con una resolución administrativa que es final, que es la de nuestra comisión, pues es impugnable ante los tribunales. Y entonces entramos en ese bucle, ¿no?, de recursos y más recursos y más recursos, y mientras el solicitante, a quien se le ha reconocido el ejercicio de ese derecho de acceder a la prestación de ayuda a morir, pues continúa en esta situación absolutamente, desde nuestro punto de vista, intolerable, ¿no? Pues, y muy poco cristiana, por si me permite dar una pincelada ideológica, muy poco cristiana. Francesc José María Sánchez, jurista y vicepresidente de esta Comisión de Garantías y Evaluación de la Eutanasia. Le agradezco mucho su tiempo. Un saludo y buenos días. A vosotros, buenos días. Quedan apenas 2 minutos, pero de verdad que, en fin, produce una sensación que se acerca mucho a la indignación saber, Mariola, que una mujer está sufriendo en el estado en que él mismo nos acaba de describir, que le asisten todos los derechos, que le asisten todo el criterio médico, todo el criterio judicial, y aún así se alargue, como acaba de decir el experto que forma parte de la comisión, de una manera intolerable el sufrimiento de una persona, cuando en España, en teoría, este derecho está reconocido. Estamos ante un claro ejemplo de encarnizamiento judicial. Pero yo creo que es importante, dado que tenemos una sentencia firme, que se garantiza el derecho de Noelia, porque cualquier actitud prudente, debido a ese anuncio de un potencial recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, lo único que hace es ensanchar las posibilidades de abogados cristianos de amedrentar al equipo sanitario. Así que aquí yo llamaría y apelaría a la audacia y a la valentía para garantizar un derecho constitucional o legalizado mediante una norma que garantiza la libertad para decidir, en términos de autonomía personal, si la vida de uno mismo ha dejado de reunir las condiciones para seguir siendo vivida con la dignidad que debe tener. Me queda muy poco tiempo, Gonzalo. Sí, cuando la ley de Dios se entromete en la ley de los hombres, me parece que produce a veces estas anomalías. Me parece que lo que están forzando es un martirio, literalmente, pero les diría a estos abogados cristianos que los martirios para conseguir otros fines son martirios voluntarios. Los martirios religiosos no pueden someter a alguien a un martirio, como lo están haciendo, aunque estén en contra de esta ley y les parezca que esto es una manera de resistir, forzar a una vida contra su voluntad. Porque además ellos se consideran representantes de Dios y no de Noelia, ¿no? Es que es una cosa alucinante. En nombre de Dios que tiene las vidas, vamos a someterla a un martirio para conseguir que esta ley no funcione. Me parece abominable, ¿no? Sí, yo muy brevemente, yo creo que estamos ante una circunstancia de abuso de la acusación popular como figura jurídica que la Constitución recoge. El gobierno ha intentado cambiarlo, pero todavía no se ha cambiado esa reflexión. Necesita acabar con la acusación popular en esos términos. En este caso, porque el Tribunal Constitucional ya sabemos cuál va a ser la sentencia, sí, porque ha dicho anterior sentencia. Por lo tanto, yo creo que es un abuso de ley. Mariola Urrea, Gonzalo Velasco y Carlos Sánchez, muchas gracias y feliz fin de semana. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Pues adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.